En el siguiente tutorial vamos a aprender a hacer un script en MATLAB para el método de la secante, el cual nos va a permitir ingresar en pantalla la función. En este caso voy a usar Euler elevado a la menos x. También nos va a permitir ingresar el punto xy menos 1, que voy a usar 0, y el punto xy, que voy a usar 1. Así como el porcentaje de error o tolerancia, que en este caso yo voy a usar 0.05. El programa nos va a arrojar un gráfico donde podemos visualizar tanto la función como su raíz. Y también una tabla en donde nos muestra cada iteración que va haciendo el programa y la raíz que va aproximando en cada iteración. Y finalmente una opción que nos va a mostrar la raíz calculada de la función y el número de iteraciones que el programa utilizó para llegar a esa raíz. Vamos entonces a hacer el script. Recordemos que en el método de la secante se utilizan dos puntos iniciales, pero no se clasifica como un método por intervalos porque al evaluar f de x no es necesario que exista un cambio de signo. Entonces vamos a utilizar las fórmulas mostradas en pantalla y vamos a hacer nuestro script. Voy a dejar mi script anterior para irme basando. Voy a empezar limpiando la pantalla con los comandos clear y clc. Vamos a definir los datos de entrada, que prácticamente serían 4. Necesitamos ingresar la función f de x, el punto xy menos 1 y el punto xy, así como el porcentaje de error o tolerancia. Para ello voy a utilizar la función input. Voy a ingresar la función x es igual a input para que me permita ingresarlo en pantalla. Abro paréntesis. Voy a escribir un texto aquí que me diga ingrese la función que se va a mostrar en pantalla. Con la siguiente estructura debo escribir una coma y una S también, antes de cerrar el paréntesis. Debo de cuidar esa estructura para ingresar correctamente la función. Cierro el paréntesis, escribo punto y coma para que no se vuelva a mostrar cuando yo la ingrese. También vamos a ingresar el punto xy menos 1, pero yo lo voy a llamar como xy, utilizando la misma estructura input. Escribimos un texto que diga ingrese el punto xy menos 1, pero yo lo voy a guardar en la letra x1. Escribo punto y coma y cierro el paréntesis. También voy a escribir punto y coma al final. Ahora, el punto xy yo lo voy a guardar en la variable x2. Escribo igual x2 input. Vamos a poner en pantalla, ingresa el punto xy con la misma estructura anteriormente mostrada. Y cierro paréntesis. Escribo punto y coma para que no se muestre cuando yo lo ingrese. Voy a ingresar otra variable que es el error porcentual. Yo lo voy a llamar así como ER. Voy a utilizar la misma estructura input. Voy a poner algún texto para que en pantalla me indique, aparezca esto, que sea error, porcentaje de error. Y ya quedó. A continuación voy a utilizar el siguiente comando, zplot, y entre paréntesis la función f. Esto es para que el programa me arroje el gráfico de la función. Voy a activar la cuadrícula, para eso voy a utilizar este comando grid on. Ahora voy a utilizar la función inline que me va a permitir evaluar, hacer una correcta evaluación de la función. Voy a escribir este dato que me va a servir más adelante. Es como un contador, es el error absoluto, va a iniciar en 100.
También un contador i que inicie desde 0. Ese es el que me va a ayudar a contar cuántas veces se ejecuta el programa, las iteraciones. Ahora, en pantalla voy a escribir lo siguiente, el encabezado de las tablas, que sería la iteración y la raíz que hasta el momento se va calculando. Para eso uso f'printf, para que en pantalla se muestre. Es necesario que deje un espacio para yo escribir la diagonal invertida y n. Ahora voy a utilizar un while para hacer algunas iteraciones aquí. Mientras el error absoluto sea mayor al porcentaje de error que yo necesito, se va a ejecutar una sentencia que a continuación voy a escribir. Lo que voy a hacer es evaluar precisamente esta fórmula. Mientras el error absoluto sea mayor, esa fórmula se va a estar cumpliendo. Para ello la voy escribiendo. xi o la raíz aproximada es igual a valor de x2 menos, abro paréntesis, f evaluado en x2, cierro paréntesis, por x1 menos x2, cierro paréntesis. Es todo esto dividido entre f de x1 voy a rectificar, sí está bien mi fórmula, es f de x1 menos f de x2, todo esto entre paréntesis. A continuación lo que voy a hacer es calcular el error absoluto. Para ello voy a utilizar la variable a es igual a, y voy a evaluar la fórmula antes mostrada. El valor absoluto de xi menos x2, todo esto lo voy a dividir entre xi. Es necesario utilizar los paréntesis adecuadamente. Entre xi. Y todo esto multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Aquí ya voy a ir expresando en pantalla las raíces que se ven calculando. Vuelvo a utilizar la estructura f'printf. Y para sacar un valor yo tengo que escribir más o menos traten de alinearlo debajo de donde dice iteración. Escribo porcentaje f, que es donde va a haber una salida de un dato. Voy a dejar unos espacios para que más o menos coincida. Abajo de donde dice raíz, escribo porcentaje. Pues voy a utilizar unos 8 enteros, 8.4, por eso escribí 8.4, puedo utilizar 8 enteros y 4 decimales, f y la barra invertida n para dejar un espacio. Entonces escribo coma, el valor i, coma, xi. La i y la xi indican los valores de las variables que el programa va a tomar para sacarlo y sustituirlos en donde hay f. Ahora, el valor de xi va a tomar el valor de x2. El valor de x2 va a tomar el valor de xi. Escribo punto y coma, no olvidarlo. El valor de x2 va a tomar el valor de xi. Ahora el contador iba a ir aumentando una unidad por cada iteración. Entonces escribo i es igual a i más 1, punto y coma, y ahí finaliza el ciclo while.
pantalla voy a escribir ya el resultado. Voy a dejar un espacio entre la tabla y el resultado, por eso escribo una barra invertida n, escribo raíz de la función igual a, escribo porcentaje, en este caso voy a utilizar pues unos 8 enteros y 6 decimales, por eso escribo, bueno, quizás sean 4, 8.4, 8 enteros, 4 decimales, f, diagonal n, y ahora escribo calculada en cuántas iteraciones se calculó, porcentaje 4f porque son 4 enteros, no creo que tarde más iteraciones. Escribo otra diagonal n para dejar un espacio, diagonal invertida, recuerden que para hacer espacios se utiliza la diagonal invertida n, escribo coma y las variables que van a salir en mi programa, que sería x1, xi, perdón, y el contador i. Ahora sí ya estaría listo mi script para correrlo. Vamos a run para correr el script. Yo lo renoman con el nombre que ustedes gusten. Pueden nombrarle como secante o algo así. Damos clic en guardar. En la carpeta que ustedes seleccionen. Si les sale un mensaje como este, solo denle clic en Change Folder y ya no pasa nada. Y vemos que ya se está ejecutando. Nos pide ingresar la función. Yo voy a ingresar Euler elevado a la menos x, el punto xi menos 1, 0, el punto xi 1, el porcentaje de error 0.05, y vemos que ya nos arrojó tanto la tabla, tanto el gráfico como una tabla con iteraciones. Aquí, por ejemplo, si notan que hay muchos decimales después de las iteraciones, lo pueden corregir desde el código. Después del porcentaje 4, podemos agregar un 0 para que para indicar que el resultado se expresa en 0 decimales. Vuelvo a ingresar los datos anteriormente para comprobar que ahora ya no existe ese error. Nuevamente vemos que ya no aparecen tantos decimales después del número de iteraciones. Muchas gracias por haber visto este video, espero que haya sido de ayuda.